En este video les voy a explicar la estructura de carpetas que yo utilizo en mis automatizaciones. Aquí ustedes pueden ver una lista de carpetas, en las cuales les voy a explicar cada uno y cómo es que lo utilizo. La primera carpeta, que es BBLD, que hace referencia a la base de datos. Si entramos a esta carpeta, yo trabajo con la base de datos SQLite. Yo trabajo todo mi robot en esa base de datos. Y aquí básicamente se guarda todos los registros que el robot ha procesado y bueno, va a procesar grandes objetos. Y aquí básicamente lo que yo hago es guardar todos los registros que el robot va a procesar. En la carpeta de Power BI, evidentemente se encuentra un Power BI, en la cual es un dashboard donde muestra los datos de manera visual que el robot está procesando. En la carpeta de código Python, en esta automatización yo utilicé en código Python varios archivos de código Python y es por ello que creé esta carpeta. Aquí, como ustedes pueden ver, coloco mis archivos .py. Mi carpeta config, en esta carpeta yo coloco todos mis archivos config que voy a utilizar durante mi automatización. Varias veces es solamente un archivo config, así que depende de la automatización que estás haciendo. Diagrama de proceso, aquí básicamente se coloca el diagrama de proceso de cómo va a trabajar el robot. En este caso yo lo hago en Visagi. Y esta carpeta no es tan necesaria, pero es bueno tenerlo, digamos, para tenerlo documentado de igual manera. En la carpeta de documentación, lo que yo hago es colocar el manual de usuario final. Cuando yo ya termino de hacer el robot, siempre creo un manual de usuario para el cliente. La carpeta de control de cambio, en esa carpeta se colocan los archivos de controles de cambio que el robot va a presentar, que son solicitadas obviamente por el cliente. La siguiente carpeta es de estimación del proyecto. En esta carpeta se colocan los archivos de Excel, o bueno, yo lo hago en un Excel, la estimación del proyecto. Se coloca básicamente los pasos que vas a hacer, o que en este caso que va a hacer el robot, y cuántas horas te va a tomar desarrollar. La carpeta input, en este caso yo utilizo para los archivos que el robot descarga de ciertas páginas y lo utiliza como base a procesar. Si el robot entra a una página y tienes que descargar un archivo de esta página para que lo tome como base a procesar, ese archivo que se descarga se coloca en esa carpeta. La carpeta de presentación, aquí se coloca lo que es un archivo .ppt y es básicamente una presentación que se le hace al final al cliente de cómo este va a trabajar el robot. La carpeta de pruebas es una carpeta donde yo coloco un Excel o un Word en donde yo mapeo las casuísticas que el robot ha presentado o posiblemente presente durante su ejecución para mostrárselas en la presentación final al cliente. La carpeta de repositorio, en esa carpeta están todos los archivos output, o sea, todos los archivos ya finales que se le va a enviar al cliente final para que esté al tanto del registro que ha procesado el robot. En este caso lo que yo hago es agregar una carpeta con la fecha de la ejecución y la hora que se ha generado esa carpeta o ese archivo final. Entonces, como pueden ver, en cada carpeta hay diferentes tipos de archivos y es como yo manejo esta carpeta de repositorio, o también pueden llamarle archivo de salida o carpeta de output. La carpeta de template contiene los templates de los archivos outputs que el robot maneja. En este caso es un archivo Excel. Son las carpetas o plantillas, como quieren llamarles. Luego lo que yo hago por parte de la configuración del robot es llamar a esta plantilla y rellenar información con los registros que el robot ha procesado. La carpeta temporal, como bien su nombre dice, es temporal. Aquí básicamente lo que yo hago es descargar los archivos temporales. Por ejemplo, si yo tengo que leer un captcha en cada registro que el robot va a procesar, ese captcha lo tomo, lo capturo y lo guardo en esa carpeta temporal. Luego de capturarlo y de leerlo, lo borro para que en el siguiente registro esa carpeta se limpia y nuevamente capture el nuevo captcha, lo guarde en esa carpeta y nuevamente lo borro. Y así sucesivamente. Si tú utilizas estas carpetas o si utilizas otras carpetas, las puedes dejar en los comentarios y también dejas el por qué utilizas esa carpeta especialmente. Puedes también no utilizar todas estas carpetas que te estoy mostrando. Como bien te mencioné al inicio, yo no utilizo siempre estas carpetas. Yo básicamente lo que utilizo son las carpetas de base de datos, el config, el input, el repositorio, template y temporal.